Bueno, si los 6.000 establecimientos de salud del Ministerio de Salud cumpliesen su función, estuviesen abastecidos, digamos, no habría problema y no habría de parte de, digamos, los operadores privados concertación de precios. No habría la posibilidad de que tengan la posibilidad, el camino para concertar. Obviamente. Ese razonamiento... Eso, obviamente. Si nosotros tuviésemos la posibilidad de conseguir todas las medicinas que queremos en un hospital, en una farmacia pública, como el Loaiza, 2 de Mayo, Hospital Honorio Delgado de Arequipa, el de Yanaguar, etcétera, no habría posibilidad de que las 7 cadenas que manejan la medicina, los medicamentos en el Perú, puedan concertar precios, porque estos hospitales públicos llevarían los precios hacia abajo. Los otros van a concertar precios, pero evidentemente consiguen el medicamento en el hospital público 5 veces, 7 veces más barato. En consecuencia, el abastecimiento de las farmacias y del Ministerio de Salud, de las 6.000 establecimientos, es un mecanismo para tirar abajo los precios, para hacer que intervenir el mercado, ¿no es cierto?, de tal manera que los precios de los medicamentos sean muy económicos. Es un mecanismo para promover el equilibrio, finalmente. Exactamente, es un mecanismo muy humano, muy necesario para la gente más pobre, con un agravante adicional. Cuando una persona de clase media, una persona que puede comprar los medicamentos, va a una farmacia y los ve caros, se va a la farmacia del Ministerio de Salud y ahí lo compra, y lo compra a precio razonablemente más económico. Pero esta persona está ejerciendo un derecho a elegir por precio dónde compra medicamentos más baratos. Pero hay otro tema, hay un segmento de la población muy pobre que solo tiene acceso a un subsidio para atenderse, que es a través del Seguro Integral de Salud. ¿Y qué sucede con esta gente? Llega a la farmacia del ministerio del hospital y le dicen no hay el medicamento. Como no tiene plata esta persona, no tiene la posibilidad de usar el medicamento, porque no puede ir a comprarlo a la calle. En consecuencia, este es un acto inhumano, es un atentado contra la salud pública, tener desabastecidas las farmacias. En consecuencia, aquí generamos 2 temas. Un tema inhumano, un tema de atentado contra la salud pública a través del desabastecimiento para los sectores mucho más pobres, pero un tema de fomentar la concertación de precios por parte de las cadenas privadas para la gente que sí puede comprar medicamentos. Y esto ha llevado a algo tan increíble como esto. Los precios de medicamentos en el Perú se han incrementado hasta 3% sobre la inflación, año a año. Es decir, en el Perú se ha hecho la apertura farmacológica, ahora hay competencia, hay libre mercado, sin embargo, que lo que debería llevar a una disminución de precios en el Perú es todo lo contrario, los precios suben. Increíble. Y es más, el mecanismo que tenemos para romper ese monopolio, ese oligopolio privado, lo tenemos a través de las cadenas del Ministerio de Salud, no funciona. Y esto yo creo aquí reclamarle también al Ministro de Salud por unas declaraciones suyas que ha hecho y que dice que muy bien y felicita a Indecopi y exige a Indecopi que vaya hasta las últimas consecuencias en su lucha contra la concertación de precios, y por otro lado dice que los denuncie penalmente, si es posible, a estos señores que se han coludido y concertado los precios. Pero yo le pregunto, ¿y quién va a denunciar al Ministro de Salud que por sus políticas de desabastecimiento del Ministerio de Salud se produce precisamente esta concertación de precios? O sea, solamente vemos la consecuencia, pero no vemos la causa. Yo creo que aquí hay que parar ese doble discurso y decirle al Ministro de Salud, señor, ponga un adecuado abastecimiento de medicamentos y vas a ver que no va a haber concertación de precios que valga. Y es más, sí es cierto, y aquí nosotros también creemos que Indecopi está haciendo su función, y aquí en este programa lo dijimos, Ricardo, lo dijimos en este programa, que cuando sancionó Indecopi a 6 boticas pequeñas, ¿te acuerdas? Y dijimos, nosotros está muy bien que la sancionan a las 6 pequeñas, pero ¿qué hacemos con las cadenas que concertan precios y han elevado innecesariamente sus precios hacia arriba? ¿Por qué Indecopi no la supervisa y la sanciona? Yo felicito a Indecopi que tomó el guante y lo está haciendo. Y ojalá que haya sanciones, pero también aquí tenemos otro problema. Después que venga la vía administrativa de sanción, las empresas van a apelar al Poder Judicial. Y el Poder Judicial es imprevisible. De repente de aquí 10 años sale la sentencia que dice se absuelve a las empresas por concertación de precios. O sea, ese mecanismo muy lento, muy paquidérmico. Y esto evidentemente saben las empresas. El costo-beneficio del delito es una de las formas variables que manejan las empresas. Y aquí ¿qué dicen? Me sancionan, apelo, 10 años, proceso, gasto en abogados, pero voy a gastar menos
que la ganancia que obtengo a través de esta conservación. Es un costo operativo para ellos. Es un costo operativo. En consecuencia, yo creo que la única forma de romper es interviniendo el mercado a través del Ministerio de Salud. Totalmente. Yo creo que aquí también el Ministerio de Salud debe jugar un rol muy importante. Totalmente de acuerdo. Yo, a propósito de eso, yo me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años existían hoteles de turistas que eran del Estado. Había una empresa del Estado, no me acuerdo su nombre en este momento, que manejaba hoteles de turistas en casi todos los departamentos del Perú, y muy bonitos y con muy buen servicio, y que cumplían justamente la función un poco de evitar la concertación de precios de las grandes cadenas hoteleras para permitir que el ciudadano peruano, digamos, de clase media baja, pueda viajar por el país y tener, digamos, acceso a un hotel de calidad, ¿no es cierto? Las privatizaron y con eso ya no hay ningún instrumento que pueda servir de balanza o de equilibrio en los precios. Es exactamente lo mismo, doctor, creo que con lo que está ocurriendo en este momento, lamentablemente, en el sector salud. Y yo creo que el ministro de Salud tiene aquí una obligación. ¿Por qué? Porque el medicamento no es una mercancía cualquiera. El medicamento, además de cumplir necesidades de la población, cumple un rol social con la gente más pobre. Es decir, no cubre lo que es el mercado. El mercado dice, ¿hay demanda o no hay demanda? Y si hay demanda es porque tienes el dinero para comprar, esa es la cantidad demandada. Pero hay necesidad, no necesariamente hay demanda. Porque si hay necesidad y no hay dinero, no se genera demanda. Y el Ministerio de Salud tiene la obligación de aquella gente que tiene necesidad, pero no tiene dinero para generar demanda, tienen la obligación de darle el subsidio para que reciba ese medicamento. Y lo lamentable es que no hay el medicamento. Estamos hablando de más de 70 productos de medicamentos que no existen en el mercado, con antibióticos tan elementales como la amoxicilina, la citromicina, la cefalexina, con antifúngicos como el clotrimazol, como óvulos para las señoras, como medicamentos para las alergias, para la anemia. O sea, estamos hablando de cosas tan elementales como esas que no hay actualmente en el Ministerio de Salud. Yo creo que aquí no hay solo un tema de responsabilidad administrativa, porque no se hacen las compras a tiempo o porque no llegan las remesas a tiempo, no. Yo creo que aquí detrás de esto existe también una responsabilidad política y una responsabilidad en el tema, y por eso es que yo creo que en esta responsabilidad política debe asumirla enteramente el ministro de Salud. De acuerdo, doctor, y si somos un poquito más suspicaces, de repente, gente que dentro de la Organización de Salud del Estado peruano trabaja al servicio seguramente de los intereses de... Y le voy a poner un ejemplo. Si usted va en estos instantes a cualquier farmacia de un hospital público, sea del Ministerio de Salud, inclusive de la policía, y usted va a los alrededores de la farmacia, va a encontrar usted que todos los medicamentos que necesitan los pacientes están ahí en las 10, 15 farmacias que están al frente de los hospitales. Y lo lamentable de ellos es que dentro no hay el medicamento. Es más, los medicamentos baratos que venden las farmacias privadas no generan margen de ganancia, porque el 20% de un sol es 20 centavos. Pero el 20% de 100 soles son 20 soles. Entonces a la farmacia le conviene vender el medicamento caro, porque eso le da a la farmacia un mayor margen de ganancia. Entonces, intencionalmente las farmacias, ¿qué hacen? Esconden los medicamentos baratos y venden los caros. Y ese es uno de los mecanismos también porque al desabastecer los medicamentos baratos de las farmacias del Estado, los vendedores de las farmacias que están fuera, que están también las cadenas allá afuera, van a vender los mismos medicamentos, pero con otros nombres que son más caros. Y en consecuencia el margen de ganancia es enorme. Eso lo sabe el Ministerio de Salud. Eso lo saben inclusive las autoridades porque lo dicen. Sin embargo, no se combate y no se resuelve ese problema hasta hoy. Yo creo que está muy bien que el gobierno diga vamos a producir medicamentos genéricos más baratos para la gente que pueda comprar más baratos. Señores, el medicamento genérico también es un negocio. Detrás de cada medicamento genérico hay empresas y laboratorios que los producen. O sea, el hecho de que sean genéricos no significa que no haya negocio. Sí hay negocio. Lo que pasa es que se gana menos, por el margen de ganancia es menor. Sin embargo, si nosotros quitamos el medicamento de las farmacias, también los medicamentos genéricos suben de precio. O sea, la solución no es solo el medicamento genérico. La solución pasa
por tener una buena política de medicamentos, una buena política de medicamentos genéricos y un abastecimiento y suministro de medicamentos adecuados en toda la red sanitaria del Ministerio de Salud. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Cuba, por Agradecido. su participación en Hora 8. Bueno, y hacemos votos a que el ministro de Salud y el gobierno, que todavía tiene algunos meses por delante, asuma su responsabilidad política. Amigos, no se vayan, regresamos. Esto es Hora 8 para todo el Perú.